lección que quiero que estudiemos juntos a mitad de la semana en relación a dos hijos que en lugar de haber sido famosos por las buenas cosas que hicieron, por el ejemplo que dieron, fueron famosos por las malas cosas. ¿Por qué a veces me gusta estudiar estos temas? Porque la Biblia permite que estas historias queden allí grabadas para que tú y yo aprendamos lecciones y no cometamos los mismos errores. Para que tú y yo también como padres podamos educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Para que también no cometamos las mismas dificultades que tuvieron otros padres y que cometieron errores en la crianza con sus hijos y después vivieron una experiencia dolorosa. Ese es el ejemplo de hoy. Es el ejemplo de un sacerdote llamado Elí. Él era el sacerdote escogido por Dios para ministrar el pueblo. Se supone que los levitas, de herencia, de generación en generación, iban dejando la herencia del sacerdocio. Así que sus hijos deberían de ejercer también el sacerdocio. Sin embargo, sus dos hijos, Ofir y Finés, son famosos porque desobedecieron a Dios, porque la Biblia destaca algunas cosas que tú y yo debemos cuidarnos de hacer. Hoy, en Línea Directa, quiero que analicemos un poquito la historia de estos hombres, de estos dos jóvenes, de estos dos hijos famosos por lo que no debían hacer. La historia la encontramos en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 2. Voy a leer solo el versículo 12 y luego les resumo lo que ellos hacían y luego el versículo 22 para que tengamos una idea de lo que estos jóvenes hacían. Los hijos de Elí, dice la Biblia, eran hombres impíos y no respetaban al Señor. Otras versiones dicen, los hijos de Elí eran hombres hijos de Belial y no conocían al Eterno y no conocían a Dios. Para que la Biblia pueda destacar dos jóvenes como hijos del enemigo, es porque realmente estos muchachos estaban haciendo las cosas de una manera equivocada. Si ustedes leen la historia se van a dar cuenta que hacían con las ofrendas, los sacrificios que traían allí al altar en el santuario el pueblo, ellos hacían asados, comían la carne antes de hacerlo, se quedaban con la gran parte de las ofrendas, tomaban las cosas para sí mismos. Y luego dice en el versículo 22, Elí, que era muy anciano, oyó lo que sus hijos hacían en todo Israel y que dormían con las mujeres que velaban la entrada de la tienda de la reunión. Esto me da a entender que esos dos muchachos hacían lo que querían y buscaban adorar a Dios, a un Dios que realmente no conocían, a su manera. Aquí hay una lección poderosa. A Dios no se le ama a nuestra manera, sino a la manera de Dios. A la manera como Dios nos dejó escrito allí en las Sagradas Escrituras. No es a la forma de los hombres. No es que Dios se tenga que adaptar a mi vida. Es que yo me tengo que adaptar a la palabra de Dios, a lo que Dios pide. Dios ha sido muy claro en su palabra y hay cosas que nosotros tenemos allí, un escrito está, y que debemos actuar conforme a la palabra de Dios. Sí es verdad que todo tiene un contexto, porque yo siempre he pensado que un texto sin su contexto es un pretexto. Sin embargo, Dios es muy claro en sus principios y Él quiere que tú y yo le adoremos y le sirvamos, no como Finés y su hermano, sino que nosotros podamos obedecer a Dios y adorarle a la manera como Dios le agrada. Estudia la palabra, haz las cosas a la manera de Dios. No tomes la palabra de Dios para tu ventaja. No hagas tu voluntad con las cosas del Señor. La palabra de Dios dice que Ofni y Finés también murieron en el momento en el que entregaron el arca del pacto por desobedecer a Dios. Eso le trajo un dolor tan grande a su padre, que su padre también murió en el acto. Y fue tan grande que la esposa de Finés, que estaba en embarazo, murió al dar a luz al muchacho y le puso como nombre Icabod, que significa la gloria de Dios se ha apartado. Qué trágico final, qué dolor tan grande significa tratar de adorar a Dios y de hacer las cosas a nuestra manera en lugar de hacer las cosas a la manera de Dios. Aprendamos esta lección hoy con amor, con fervor, con entusiasmo. Hagamos las cosas no a nuestra manera,
sino en la manera de Dios, escrito en su palabra. Bendiciones a todos, que Dios los guarde. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios en línea directa.